Entonces quiero presentar al doctor Lazo. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por invitarnos y permitirle presentarles sobre este tema. Yo soy el doctor Lazo. Mi primer nombre o mis nombres son George Alex. Me pueden llamar George o Alex, entiendo por ambos. Yo soy uno de los psicólogos en esta organización de Children's Health Council y brindo servicios de terapia a las familias, en particular a los niños entre cero, o sea, recién nacidos hasta la edad universitaria, más o menos a los 24 años de edad. Hasta ahí es donde damos servicios y después ya los remitimos a los servicios para adultos. También hago algunas otras cosas. Soy supervisor de las personas a las cuales capacitamos y educamos en psicología clínica. Y también trabajo mucho con los padres y las personas a cargo de los niños y les brindo apoyo sobre las inquietudes que están relacionadas con lo que en inglés se llama ADHD, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. A lo largo de esta presentación me voy a referir a él como ADHD. Las especialidades en las que yo trabajo van desde inquietudes relacionadas con el ADHD, otros trastornos neurocognitivos, así como los estados de ánimos, ansiedad, depresión, y también algunas inquietudes que pueden a tener sobre las conductas. Les voy a hablar un poquito más de Children's Health Council. Nuestra visión como organización realmente es apoyar el potencial que tienen todos los niños, todos los adolescentes y los jóvenes, así como los jóvenes adultos en todas las etapas de su vida, ya sea en relación a la educación, el aspecto académico y más allá de eso. Los apoyamos en sus relaciones, en el aspecto sociofuncional. Nuestra misión es transformar las vidas a través del apoyo que les brindamos y hacerlo de forma como lo van pidiendo. Y nuestros servicios van de la mano con nuestros valores. Tratamos de que nuestros servicios sean ahora sí que adaptados a las diferentes culturas de las familias y los diferentes antecedentes. Y los valores a los cuales nuestra organización les da prioridad es contar con personal que son expertos y las inquietudes que nos presentan y garantizar que apoyemos a las familias, a los jóvenes en todo el potencial que tienen. Y esto a través de la compasión, ser empáticos con ellos y desarrollar la confianza con nuestras familias y nuestras comunidades. Y tratar de hacer estas conexiones reales. También valoramos conectarnos o colaborar con la comunidad como lo estamos haciendo el día de hoy, también con las escuelas y otras organizaciones y por supuesto con las personas en particular y las familias. Y por último, también está la diversidad, la equidad, la inclusión y el pertenecer. Y esto es muy importante para nosotros. Trabajamos mucho para mantener esos valores de la diversidad y la de equidad dentro de nuestra organización y también dentro de las comunidades con las cuales trabajamos. Tenemos varios lugares o varias sucursales. Yo en particular estoy ubicado en la oficina de Calo Alto. Ahí tenemos servicios clínicos, ahí tenemos 2 escuelas especializadas en cosas como la dislexia, el ADHD, desafíos cognitivos, y también tenemos el Centro de Aprendizaje Schwab. Y este es un recurso para estudiantes de preparatoria y universidad. También tenemos CHC en Ravenwood. Tenemos otra en San José, donde también tenemos la escuela Esther B. Clark. Entonces vamos a pasar al tema de esta noche. Me da mucho gusto que estén aquí
para aprender más sobre lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad o ADHD, qué es lo que es. Y algo que tengo que decir es, mientras que estoy capacitado, tengo una acreditación, tengo la capacidad de diagnosticar, pero mi intención no es dar presión a los padres o para que ustedes traten de diagnosticar a sus hijos o a otros integrantes de su familia. Simplemente les quiero brindar información para que ustedes se sientan bien informados y así puedan tomar el siguiente paso si es que tienen alguna inquietud o si simplemente tienen preguntas de lo que es esto, si no necesariamente están viendo alguna inquietud en sus familiares. No espero que diagnostiquen ni confirmen sus inquietudes que son ADHD. Lo que yo les pido es que si sí tienen alguna de estas inquietudes, busquen el apoyo del pediatra o el proveedor de servicios médicos o busquen organizaciones como nosotros, CHC, en las cuales les puedan brindar servicios de diagnóstico, terapia, apoyo. O también lo pueden hacer en la escuela, hablar con el personal, con los maestros en las escuelas, para cualquier inquietud que ustedes puedan tener. Entonces, ¿de qué se trata esta presentación? Es definir qué es el ADHD y qué no es el ADHD. Cómo se ve en diferentes etapas de los jóvenes o de las vidas, en la infancia, en la niñez, en los años adolescentes y después en la preparatoria o en la universidad. Y les voy a compartir algunos mitos comunes de lo que tal vez hemos escuchado en los medios o tal vez en otros recursos cuando están hablando del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y yo espero que ustedes lo entiendan un poquito mejor, más allá de lo que es el estereotipo o lo que ustedes ven, una comprensión generalizada de lo que es el ADHD. También es importante reconocer cómo van cambiando los síntomas según la edad, cómo se ven a la infancia, cuando ya están a la adolescencia y cuando son mayores. También queremos brindar, darles ideas de cómo pueden apoyar a los niños tanto en casa como en la escuela. Porque como yo voy a decirles más de una vez, esto se puede manifestar en más de un lugar. Si se manifiesta en una área y no en otra, o en un lugar y no en otro, puede haber un motivo de por qué es esto. Pero para que una estudiante tenga un diagnóstico de ADHD, esto se debe de manifestar en diferentes entornos, en la escuela, en la casa. Y entonces también me gustaría pasar algo de tiempo separando lo que son hechos y las cosas que no son ciertas. Entonces, ¿cuáles son las metas para esta noche? Para el final de esta presentación o esta conversación, yo espero que los padres y ahora sí que las familias tengan una mejor comprensión de lo que es el ADHD, cómo se manifiesta, cómo se ve diferente en cada etapa, porque a veces se malinterpreta como una cosa que no es. También algunos mitos comunes sobre lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y las formas en que las familias pueden brindar apoyo a los niños. Entonces vamos a empezar definiendo qué es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, en español TDAH o en inglés ADHD. Y esto está desarrollado de las investigaciones y mi experiencia con este tema. Entonces, bueno, es un acrónimo por trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es una condición neurológica y afecta la forma en que las personas regulan su atención, cómo controlan sus impulsos, cómo tienen control de sí mismos y el tener una idea y querer realizarlo, llevarle a cabo y no tener el control sobre la misma. Y también afecta los niveles de actividad. Tal vez tengan demasiada energía o a veces también puede ser que tienen muy poca energía por todo lo que están experimentando y la forma en que se ven afectados por el ADHD. Y por último, se ven afectadas las funciones ejecutivas.
me gustaría compartirles un poquito más sobre lo que es las funciones ejecutivas. Y esto muchas veces se llama el sistema de manejo de nuestro cerebro. Es la parte del cerebro que puede manejar o administrar la memoria, la forma de adaptarnos, la flexibilidad, la capacidad de ajustarnos a situaciones nuevas y pensar fuera de lo tradicional, buscar una solución que tal vez no esté muy clara. Y también tiene que ver con el control de nosotros mismos, el poder manejar nuestros sentimientos y nuestras conductas y el poder controlar nuestros impulsos cuando existe la necesidad de mantenernos enfocados. Con el funcionamiento, con las funciones ejecutivos, una persona que puede funcionar con estas habilidades, que puede planear, dar prioridad a las tareas, poner una meta, realizar un plan de cómo alcanzarlo. Otra habilidad es la capacidad de organizar las cosas, llevar un registro de nuestros materiales, organizar la tarea, prepararnos para iniciar la tarea con el material necesario, el poder de hecho iniciar la tarea, el no evitar la tarea, el procrastinar y decir ahorita lo voy a hacer y ahorita lo voy a hacer. También otra habilidad de manejar nuestro tiempo, poder terminar la tarea en un tiempo determinado. Y por último, la regulación emocional también se considera una función ejecutiva. Cuando podemos regularnos emocionalmente, podemos controlar nuestras frustraciones, nuestras emociones y buscar una solución para poder avanzar. Entonces, el DHD sí se basa en el cerebro, ahí está nuestro cerebro. Esto significa que hay una diferencia en el cerebro que está afectando la capacidad de manejar nuestra atención y la impulsividad. ¿Es algo real? ¿Es algo que las investigaciones muestran que es una condición? ¿Es un problema? Y es algo que es bastante común y se presenta en diferentes etapas, diferentes edades, pero también en diferentes géneros. No es algo que solamente se ve únicamente a un cierto grupo de personas en particular, pero también es tratable. Existen apoyos, tratamientos que se ha encontrado que pueden ayudar a las personas que tienen un diagnóstico de ADHD. Ahora vamos a hablar de lo que no es. Esto no significa que la persona sea perezosa, no es simplemente un niño que no tiene la energía o no le importa hacer las cosas, no quiere hacer nada. No es que tengan una baja inteligencia, no tienen nada que ver con la capacidad de alcanzar el potencial o la inteligencia. Lo que yo por lo generalmente digo es, no tiene nada que ver con la inteligencia y sí tiene todo que ver con la capacidad de recibir información y utilizar esa información para realizar ciertas tareas y manejar la vida en sí. Tampoco es algo que los niños superan al crecer. Si tienen un diagnóstico de ADHD, a menos que sea un diagnóstico falso, lo más probable es que van a seguir teniendo desafíos, claro, los cuales van a poder superar con apoyo y van a poder navegar la vida con esto. Tampoco esto no se trata de una falta de disciplina, no es que las personas a su alrededor los dejan hacer lo que quieran. No está relacionado con el hecho de que tal vez en la casa hay una mala estructura o de que sean malos padres. Los padres no pueden ocasionar que sus hijos tengan ADHD. Tampoco se trata de una falta de motivación. No es que el niño no tenga motivación, sino que hay algo que no les permite motivarse. Y tampoco no se trata de que nada más es un niño con mucha energía. Hay mucho más, es algo mucho más complejo que eso. Lo que también les quiero mencionar es que los niños que tienen trastorno por déficit de atención con hiperactividad quieren desempeñarse bien, se esmeran, se esfuerzan lo más que pueden, pero con los desafíos que se les presentan
pierden como la esperanza y piensan, ¿para qué lo hago? No importa qué tanto me esfuerzo, no lo puedo lograr. Y el que tengan dificultad para hacer algo no quiere decir que no estén dispuestos a tratar de hacerlo. Las áreas de síntomas bases o principales son tres. Son tres categorías principales de síntomas. Y esto se puede diagnosticar como falta de atención. El estudiante tiene dificultad para mantenerse enfocado en algo. También se les distrae muy fácilmente. Están tratando de trabajar en algo, pero se distraen con facilidad. ¡Ay, hay un pájaro allá afuera! O hay ese ruido que es. El estudiante y la persona también tiende a olvidarse de las cosas, son desorganizados y tienden a perder su material. Otra área es la hiperactividad. Tienen muchísimo movimiento, un movimiento nervioso, están inquietos, no pueden sentarse quietos, quieren hacer algo en todo momento. También a veces hablan demasiado. De repente a media clase dicen cosas o dicen la respuesta cuando no es el momento de que lo hagan. Y por último está la impulsividad. Quieren interrumpir. De repente, si quieren decirte algo, van y te lo dicen. No pueden planear y controlarse y hablar en el momento adecuado. De repente sueltan algún comentario fuera de lugar, actúan antes de pensar y tienen a veces dificultad para esperar. Entonces, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad se ve en diferentes etapas del desarrollo, incluso hasta la edad adulta. Y no siempre se ve igual en todas las etapas. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que se puede presentar incluso desde la edad preescolar a los 3 o los 4 años. Y aunque no aparece aquí todo lo que se va a manifestar o todo lo que se identifica para cada edad, esto nos da un sentido general de las inquietudes que podemos ver. Por ejemplo, en la edad preescolar, vemos que el niño tiene mucho movimiento, es muy impulsivo y es mucho más evidente todo esto. Se la pasan corriendo, se les dificulta controlar sus movimientos, su energía, hacen muchísimas cosas sin realmente pensar. Después pasamos a la edad primaria. Ahí se empieza a mostrar, ver algunos desafíos con las exigencias de la escuela, el nivel de dificultad de la escuela, cómo van de un grado a otros y comenzamos a ver más desafíos de atención para concentrarse. Ya cuando llegan a la adolescencia, vemos más inquietud interna, dificultades en el funcionamiento ejecutivo. Al ir creciendo, el niño tiene que practicar más el funcionamiento ejecutivo, ya que hay más tareas que tienen que desempeñar en la preparatoria, diferentes clases, diferentes tareas. Entonces empezamos a ver la parte de organización y planeación, como cada vez son más desafiantes. Entonces, cuando ya llegan a la etapa adulta, ahí hay dificultad de organización y regulación emocional. Es mucho más obvio que tienen problemas de ansiedad, incluso depresión, porque se sienten que no pueden lograr las cosas que quieren lograr. Mucho de esto se puede presentar a diferentes etapas, pero estas son las cosas que vemos más veces en cada etapa cada etapa. Entonces, ahora vamos a repasar cada una de estas etapas, porque sé que hay familias que tienen niños de diferentes edades. Entonces, bueno, ¿cómo se manifiesta el ADHD en los niños más pequeños en edad preescolar? Los primeros, cuando están más pequeños, algunos posibles signos o señales, puede algunos que lo presenten, puede que algunos no, puede que algunos presenten todos, o algunos sean más complejos. Podemos ver este movimiento constante, se les dificulta permanecer sentados cuando se les está contando un cuento, cuando van a comer. Ellos quieren pararse y estar corriendo por todos lados, no se pueden quedar quietos. Muchas veces vemos más frecuencia con quieren trepar a las diferentes cosas, no asumen los riesgos. También tienen una capacidad de atención más corta, mucho más corta que los otros niños de su edad. Los niños de esta edad aún están aprendiendo a enfocarse, a concentrarse.
Pero si ustedes ven una diferencia entre lo que el promedio de niños hacen, podemos ver que este niño tiene un rango de atención más pequeño que el resto de sus compañeritos. También tienden a tener reacciones emocionales muy intensas, se molestan, se enojan por cosas que para nosotros puede que nos parezcan muy pequeñas. Expresan emociones, ya sea con berrinches, y tienden a ser explosivos. Y también tienen dificultad para adaptarse a los cambios o a las transiciones. Siempre llegan tarde, se les dificulta prepararse para ir a la escuela, no encuentran las cosas que necesitan a la hora de ir a dormir. Simplemente se les dificulta mucho pasar de una cosa a otra. Entonces, algo que es importante tomar en cuenta es que muchos niños pequeños son activos. No es necesariamente que tengan TDAH o ADHD, simplemente están aprendiendo sus emociones, pero el que tengan ADHD implica síntomas que son mucho más intensos. Si el niño de repente tiene tanta energía, se está riendo y en el momento que ustedes les dicen es momento de recoger y están de acuerdo, es un niño pues neurotípico, pero un niño que tiene ADHD tiende a reaccionar de una forma o enojarse mucho porque quieren terminar lo que están haciendo. Y esto se ve una y otra vez. Es muy desafiante lograr que pasen a la siguiente tarea que tienen que hacer. Y por lo general, lo que yo les digo a las familias es que para poder dar un diagnóstico y que se determine, hay que ver el impedimento que tiene el niño, que el niño realmente está batallando en la escuela, en la casa, y realmente está ocasionándole un problema a este niño. Entonces, ahora vamos a pasar a la edad de escuela primaria, más o menos del kinder al quinto o sexto grado, dependiendo de cuándo inicia la escuela secundaria. Entonces, lo que ustedes como padres pueden llegar a notar es que están teniendo muchos conflictos con tratar de que realicen la tarea, no quieren hacer la tarea o pierden su material, se les olvida dónde lo dejaron, no lo encuentran, pensaron que lo habían dejado en un lugar y no está ahí. Se les dificulta seguir las indicaciones. Ustedes les dan una indicación, vete a lavar los dientes, ponte la pijama y luego acuéstate. Pero terminan en el piso de abajo viendo la televisión. Se les dificulta seguir estas indicaciones. También se frustran de manera emocional cuando están tratando de realizar alguna tarea. También tienen dificultades sociales con niños de su edad. Cuando ellos sienten que no reciben la ayuda o el apoyo o sientan que les están acusando por su conducta, empiezan a sentirse aislados, se sienten diferentes, o sienten que siempre ocasionan problemas y sus compañeros tal vez no quieren juntarse con ellos o no les entienden. Y por otro lado, lo que los maestros pueden llegar a observar es que los trabajos no están incompletos, trabajos que se ve apresuraron, el niño no siguió las indicaciones del trabajo, de repente en la clase interrumpen sin levantar la mano, están platicando cuando no lo deben de hacer, se distraen muy fácilmente. El maestro les dice, guarden el material para que se enfoquen en terminar algo y el estudiante no sigue la instrucción que le dio el maestro. O a veces se les dificulta permanecer sentados, se levantan, empiezan a moverse en la silla, mueven los pies debajo del escritorio. Se les dificulta regular la energía que sienten en su cuerpo. Ahora pasando a la edad adolescente, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad o ADHD puede verse más problemático. Lo que empezamos a ver en muchos adolescentes que tienen este diagnóstico es la procrastinación crónica. Simplemente no quieren hacer su trabajo hasta el último momento.
no manejan bien su tiempo, o voy a hacerlo más tarde, ahorita voy a hacer mi juego de video y de repente ya nomás les quedan 5 minutos para hacer la tarea. También empiezan a ser mucho más sensibles en el estado emocional, se irritan con facilidad, se entristecen porque sienten que las cosas no van a mejorar, tienen problemas para dormir, se les dificulta dormirse, permanecer dormido o incluso levantarse, despertar. De repente presentan conductas de riesgo, no piensan en las consecuencias de sus actos y simplemente hacen las cosas de forma impulsiva, cosas que pueden llegar a ser peligrosas. Vemos cómo su desempeño académico es inconsistente, se les dificulta mantener buenas calificaciones, bajan sus calificaciones y tienen que trabajar mucho más para conseguir buenas calificaciones. Y vemos cómo eventualmente va bajando su autoestima porque sienten que no tienen control de todos estos desafíos que están enfrentando. Puede que aún veamos hiperactividad, pero puede verse de otra forma un poquito diferente. Tal vez sienten ansiedad, tal vez tienen mucha energía por dentro y la tratan de controlar. Puede que tengan pensamientos muy acelerados. Hemos hablado de cómo la mente a veces es hiperactivo. Tienen tantas ideas en la mente que se les dificulta organizar todas sus ideas y sienten que siempre tienen que estar haciendo algo, siempre tratan de lograr lo que tienen que hacer, pero ya cuando llegan a la casa de alguna forma como que explotan, esconden estos desafíos en la escuela porque están trabajando tan arduamente para controlarlos, pero en el momento que llegan a casa ya no pueden mantener el control de sus emociones más y se manifiesta mucho más estas conductas. Y vamos a ver cómo se manifiesta esto de diferentes formas. No se ve igual en todos los niños. También es una gama y hay muchas diferencias. Algunos niños es lo que nosotros llamamos externalizar. Se ve por fuera, son hiperactivos, son muy gritones, hacen lo que quieren hacer, no sin pensarlo. Pero por otros niños puede que lo internalicen, tratan de manejar todos estos sentimientos por sí mismos. Se mantienen callados porque no quieren no quieren estar gritando las respuestas, o a veces se les ve como distraídos, no están prestando atención al maestro y no están captando la información. Puede que a veces se sientan abrumados, sienten que tienen tanto que hacer que no saben ni por dónde empezar y muchas veces tienen ansiedad. Tienen miedo de no poder llegar a ser exitosos con esto. Y por esto algunos niños pasan desapercibidos o son omitidos. Y también muchas veces las niñas a menudo no se les diagnostica de forma correcta o son diagnosticados de forma insuficiente. Y todo esto para decir que puede que algunos niños no externalicen los síntomas o no los veamos, no sean evidentes. Entonces, cuando van a recibir apoyo o cuando las personas las observan, parecen estar bien, no parecen estar pasando por nada. Y en particular con las niñas, debido a la forma en que la sociedad tiene ciertos estereotipos, por ejemplo, los niños tienen mucha energía, las niñas son más tranquilas. Entonces las niñas tienden a tratar de ser lo que la sociedad quiere que sean. Entonces, por ejemplo, para agradarles a mis amigas, tengo que ser amable, tengo que ser callada. Y esto a veces es muy desafiante para ellas, ya que esta es una expectativa social de ellos o de ellas. Y puede que muchas veces no se les diagnostique porque están escondiendo todos estos desafíos que están enfrentando diariamente. Esta es una gráfica que nos muestra el funcionamiento ejecutivo. Es como la cara oculta de lo que es el ADHD y ya los mencioné anteriormente. Entonces, el funcionamiento ejecutivo es la habilidad que tenemos para manejar la vida diaria de un día a otro y todas las tareas que esto implica. Les voy a dar un ejemplo, lavar la ropa.
Entonces queremos empezar a lavar la ropa. Primero hay que ver que tenemos jabón para lavar, tenemos que asegurarnos que funcione la lavadora y tenemos que asegurarnos que separemos nuestra ropa, ya sea por color o por material. Y después se organizas y dices, ok, ¿qué voy a lavar primero? Y después tengo que recordar los pasos. Primero pongo el jabón, después pongo la ropa, después cierro la tapa y después prendo la opción de cómo lo quiero lavar y ya le prendo, ya lo inicio. Después hay que manejar los sentimientos. Me mantengo tranquila, no me molesto, no me frustro, simplemente lo hago. Y después se cambia la atención. Ahora voy a esperar en lo que se está lavando mi ropa. Y voy a ir a lavar los trastes. Y estoy vigilando la conducta. Que no se me olvide que cuando oiga el ruidito que hace la lavadora, me indique que ya se acabó. Nosotros no pensamos en todos estos pasos que son necesarios para lavar la ropa. Entonces, el funcionamiento ejecutivo que se ve afectado por el ADHD se ve muy afectado porque todas estas habilidades son necesarias para hacer una sola tarea. Entonces, por ejemplo, recordar los pasos. Si se les olvida uno de los pasos, se va a dificultar lavar la ropa. Entonces, el ADHD realmente puede afectar el funcionamiento ejecutivo y hacer que sea muy difícil completar o realizar ciertas tareas. Entonces, ahora vamos a pasar a algunos mitos comunes. Estos son algunos, puede que haya más, puede que algunos de estos nunca los hayan escuchado, pero estos yo definitivamente los he escuchado y me los han preguntado. Entonces, el ADHD se ve ocasionado por un exceso de azúcar. No, no lo es un trastorno neurológico y es algo que el azúcar no tiene el poder o no lo puede ocasionar. Los niños que tienen trastorno por déficit de atención y hiperactividad solamente necesitan mejor disciplina, una disciplina más más estricta. Sí, a todos los niños les beneficia la estructura, pero nuevamente esto es neurológico. Entonces no es que la escuela o su familia no les están dando una disciplina, sino que es algo que viene desde los desafíos que ellos están enfrentando a nivel neurológico. Otro mito es que este solo afecta a los niños y esto también es un mito. Muchas veces las niñas suelen presentar síntomas diferentes a los de los niños y luego a veces pueden pasar desapercibida. Otro mito, los niños superan el déficit de atención con hiperactividad. No, ya que es un trastorno neurológico, no hay forma de cambiar el cerebro de la persona, pero los síntomas sí se ven diferentes en diferentes etapas de la vida. Así que para cuando ellos son adultos y ya recibieron apoyo, tratamiento, esperamos que ya puedan manejar su ADHD sin enfrentar tantos desafíos. Esperamos que ya para edad adulta puedan superarlos con apoyo. Entonces vamos a hablar del impacto emocional. Los niños que tienen ADHD muchas veces reciben correcciones frecuentes, pueden sentir vergüenza, frustración, ansiedad. A veces los padres pueden ver que los niños se comportan o que preguntan, ¿por qué yo no puedo hacer lo que pueden hacer todos los niños? Y creo que esta es la parte desafiante. Queremos que reciban apoyo, que nuestros niños reciban apoyo, nuestros adolescentes reciban apoyo antes de que empiecen a sentir esto en el aspecto emocional. Porque por lo general no sucede inmediatamente, sino por lo general se desarrolla con el tiempo y se convierte en o tiene esta repercusión emocional. Entonces
Entonces, ¿qué nos ayuda o qué pueden apoyar? Vamos a hablar de unas estrategias de apoyo para las familias. Si tienen algún niño o un adolescente que ya se le diagnosticó con ADHD, y aunque esto se puede utilizar con niños que no tienen un diagnóstico, o niños por los cuales tienen inquietudes pero aún no tienen un diagnóstico, o los niños que se han sido diagnosticados. Esto sirve para todos. El tener una rutina clara, que todos los días sean similares, levantarte para ir a la escuela, hacer las tareas necesarias antes de ir a la escuela, lavarte los dientes, después llegar a la escuela, tener tiempo para relajarse o para hacer la tarea, cenar, jugar, ir a dormir. También el tener recordatorios visuales, listas con los pasos de lo que tenemos que hacer. Muchas veces en las escuelas les dan un calendario o una agenda y el que el niño pueda ver visualmente las tareas que tiene que realizar. También darles indicaciones muy cortas, muy breves, no muchísimos pasos ni muchísimos muy extensos. Simplemente vete a lavar los dientes. Ok, ya te lavaste los dientes, vete a poner la pijama. Darles indicaciones muy cortas, no instrucciones de muchos pasos. También usar el refuerzo positivo, que sientan ese premio por haber logrado algo. Por ejemplo, ya hiciste tu tarea, aquí tienes una calcomanía. Y el que reciban algún tipo de refuerzo positivo que afirme los logros, sus logros. También que tengan consecuencias predecibles, que sepan qué es lo que va a pasar si no logran algo. Por ejemplo, si no terminan la tarea, no reciben tiempo en la tableta. Entonces tal vez digan, si les dices mañana, si se hace tu tarea y la terminas, sé que quieres usar la tableta o quieres ver YouTube. El que ellos sepan claramente qué es lo que van a recibir a cambio de premio o qué no van a recibir como premio. También es importante que tengan descansos. Tal vez si van a hacer tarea por 30 minutos, cada 5 minutos que se levanten, se estiren. También que duerman lo suficiente, que coman lo suficiente para que su cerebro se pueda regular y esté cuidado. También es importante colaborar con el personal escolar. Si tienen cualquier problema, es importante que trabajen con el maestro, con el director, con el distrito, para que su hijo esté recibiendo el apoyo académico necesario. Y el mensaje más útil que yo he escuchado es, su hijo no está dándole problemas, puede que él esté pasándola mal. Entonces, cosas que quiero que recuerden como padres, como familias, es que el ADHD es algo real. Las investigaciones, todas hay mucha evidencia que muestra que eso es un trastorno mental, es neuroevolutivo. Sabemos que es manejable. Personas de todas las edades con apoyo pueden enfrentar los desafíos. También es diferente en cada etapa, en cada edad. Es más que hiperactividad. Es más que solo hiperactividad y no se debe a una mala crianza o a una mala vida familiar. Y los niños que tienen trastorno por déficit de atención, hiperactividad, necesitan comprensión, estructura, necesitan apoyo, necesitan a personas que los entiendan y que los apoyen. Y necesitan entablar conexiones con personas que saben que les van a ayudar. Y también es muy importante lo que yo generalmente recomiendo cuando trabajo con las familias y los niños, los adolescentes que tienen ADHD, es consultar a la escuela sobre las dificultades o los desafíos académicos. Los distritos puede que cuenten con los recursos necesarios para apoyar a los estudiantes de forma académica, tanto social y emocional. Por lo general, yo recomiendo que se les haga una evaluación psicoeducativa en neuropsicológica, algo que no está a los cuales no todas las personas tienen acceso, pero pueden consultar a su médico, a su pediatra para hablar más al respecto. Y ellos pueden que les ayuden a entender qué es lo que está pasando con sus hijos.
También el psiquiatra les puede dar una evaluación y la psiquiatría por lo general es quien brinda el medicamento para el ADHD y este es uno de los tratamientos que existen para el ADHD. También es importante que los padres reciban capacitación para que sepan cómo manejar todo esto, cómo brindarle a una estructura especial a sus hijos, cómo conectarse con ellos. También puede ayudar la terapia de conducta para que el estudiante aprenda ciertas destrezas, para que aprendan a manejar sus emociones cuando se sienten frustrados, el pedir ayuda cuando la necesiten y saber con qué apoyo cuentan. Y por último, asesoría para las funciones ejecutivas. Esto no es para todos, pero sí ayuda a mejorar las destrezas de función ejecutiva. Entonces sé que les di mucha información y traté de brindarles la mayor información posible, pero me gustaría escuchar algunas preguntas si es que tienen alguna pregunta. Doctor Lazo, no veo ninguna pregunta hasta ahorita, pero sí veo que alguien levantó la mano. No sé si hay algún problema con la parte de chat. Entonces veo que algunas personas levantaron la mano. Vamos a escuchar las preguntas. ¿Qué tan común es que alguien haya sido un gran estudiante en la primaria y en sexto grado ahora tienen que ir a 6 salones diferentes, 6 maestros diferentes, y ahí empezamos a ver estas características? ¿Esto es común? Yo no creo que sea tan común partir de que no se había detectado ningún problema y de repente ya notarlo. Cuando esta pregunta me la hacen y las familias dicen, híjole, cuando llegó a la secundaria las cosas se convirtieron mucho más difíciles. Lo que yo veo es que antes de esto, debido a que el estudiante podía funcionar aún con el ADHD, sus habilidades de función ejecutiva en la escuela primaria estaban a un nivel muy similar al de sus compañeros, pero cuando ya tuvieron mucho más exigencias, que tuvieron que navegar diferentes clases, diferentes materias, ahí es donde se empiezan a presentar los desafíos. Entonces, esto tiene más que ver con las exigencias que están viendo en la secundaria, cuando puede que de alguna forma habían pasado desapercibidos en la primaria porque podían manejar las exigencias de la escuela primaria, pero ya al pasar a la secundaria con este gran cambio, con el nivel de dificultad y las exigencias, y nuevamente navegar aspectos sociales nuevos, situaciones diferentes, se comienza a presentar mucho más y surge, o más bien sale a la superficie. Creo que hay una pregunta. ¿Qué consejo se le da a las familias sobre cuándo deben de tomar medicamento? Mi opinión personal y profesional es que esto es algo que se tiene que tomar, una decisión que se tiene que tomar en familia. Lo que sí sabemos es que el manejo del medicamento es lo más eficaz, es el tratamiento más eficaz para el ADHD o el déficit de atención con hiperactividad. Pero esta es una decisión personal. Entonces, para responder a su pregunta, yo lo que siempre le digo a las familias, los que están listos y quieren iniciar el medicamento, y hay personas que no, están muy en contra, pero quieren más información. Lo que yo siempre les digo, sirve informarse al respecto, hablar con un médico, ya sea el pediatra o el psicólogo para adolescentes o niños, y recibir más información, la más información necesaria de ellos para que ustedes se sientan cómodos al tomar esta decisión. Probablemente el psiquiatra les va a decir, esto es lo que el niño necesita para ADHD. No he encontrado a nadie que obligue a las familias a que tomen medicamento. Sin embargo, si es un tratamiento útil, entonces yo les digo a las familias
que si ustedes sienten que tienen la información para tomar una decisión informada, la decisión es suya. Yo buscaría recopilar la mayor información posible y entre más sepan sobre el manejo del medicamento, mejor. Y una vez que tomen la decisión, pueden continuar entendiendo cómo funciona. Hay una pregunta de Crystal. No se escucha la pregunta. A ver, Brenda tiene una pregunta. Mi pregunta es, ¿el ADHD va de la mano con la ansiedad y la depresión? No más que no se escuchó bien. Esto están pidiendo que repitan la pregunta. Entonces, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad siempre va de la mano, siempre está acompañado por la depresión y la ansiedad. Esa es una buena pregunta y sí vemos que los adolescentes o los jóvenes que tienen el ADHD, especialmente los que no tienen apoyo, no reciben ayuda, sí pueden estar en riesgo de desarrollar ansiedad y depresión. La forma más sencilla en que se las puedo decir es que cuando se sienten que se les está dificultando tanto enfrentar los síntomas del ADHD, comienzan a sentirse tan tristes por el pasado y cómo no se desempeñaron bien en la escuela y cómo no entablaron amistades o cómo siempre los culpaban por sus conductas, y sí pueden desarrollar depresión. Y la ansiedad es el preocuparse por el futuro. Voy a mejorar, voy a continuar sintiéndome así. En algún momento voy a recibir ayuda. Entonces, sí, para responderle a su pregunta, sí vemos que la ansiedad y la depresión muchas veces se pueden desarrollar. O puede que también haya personas muy complejas que son más vulnerables a la ansiedad y la depresión y que simplemente esto ya existe con su ADHD o trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Pero sí hay niños y adolescentes que no desarrollan ni ansiedad ni depresión. Gracias. Ahora la pregunta es de Coy. La función de chat, les aviso que la función de chat no está funcionando. Usted mencionó o habló, estaba describiendo muchos de los síntomas. Mi hijo tiene 7 años, perdón, ya tiene 8 y ya va a cumplir 9. Y mucho de lo que usted describe lo veo en este niño de 8 años. ¿Me debería de preocupar? ¿O a qué edad se ve todo esto? Muchas veces la descripción suena como las características de muchos niños de esa edad. Pero lo que yo les digo a las familias es esto. En algún momento nuestros niños han hecho algo de esto o presentan algunos de estos desafíos. Yo lo que les digo a las familias es que se preocupen cuando se ve, hay algún impedimento en algunas de sus funciones. ¿Y a qué me refiero? Lo divido en 3 o 4 categorías: académica, social, de la vida diaria y emocional. Entonces, si ustedes ven que están batallando en la escuela, pero están bien en el aspecto social, tienen amigos, no se pelean, no discuten con ustedes ni con el maestro, están bien en todo, hacen sus tareas, se regulan emocionalmente, no tienen berrinchos, entonces puede que haya algún problema en la escuela. Pero si vemos que varias áreas del funcionamiento se están viendo afectadas, entonces ahí puede que exista la inquietud. No puedes, como les dije al principio, no puede ser que nada más pase en la casa.
porque eso puede que sea la dinámica de la familia en la casa. Pero si lo vemos que está pasando en la escuela, en la casa, en el campamento, en el equipo de fútbol, entonces vemos que esto se ve representado en varias áreas y se tiene que abordar. Gracias. Otra pregunta más. Mi pregunta es, ¿esto es un diagnóstico binario o existe algún espectro? Ese es el desafío y como les dije, sí, a fin de recibir el diagnóstico, la persona que va a evaluar o quien está diagnosticando tiene que ver, uno de los criterios es que los síntomas se tienen que ver en diferentes entornos. Algunos síntomas puede que sean más obvios en ciertos entornos, por ejemplo en la casa donde están relajados, o en la casa las familias no hay muchas exigencias, hacen su tarea y están bien, ven la tarea y no hay ningún problema, pero en la escuela tienen muchas más exigencias, hay muchas más tareas y puede que se manifieste mucho más. Pero uno de los criterios o de los requisitos es ver algunos de estos síntomas en todos los entornos, pero estoy de acuerdo en lo que dijo usted, puede que no aparezca en todos. Y si hay varios niños donde nos dicen en la escuela le va muy bien, está sacando buenas calificaciones, sin embargo ustedes en casa dicen paso horas tratando de lograr que haga la tarea. Y esto es desafiante porque las escuelas tienen que ver que se ve afectado el aspecto académico para poder brindar un servicio, pero puede que esto se deba a que el estudiante esté motivado por desempeñarse bien en la escuela y simplemente ya se estresan en la casa. Entonces sí es hasta cierto punto un espectro y sí hay motivos de esto, pero sí hay formas de evaluar para ver si estos síntomas son significativos en todas las áreas. Y una última pregunta. Muchísimas gracias por esta presentación. No escuchamos la pregunta, se está cortando. No podemos escuchar la pregunta, no sirve el micrófono. ¿Ya me pueden escuchar mejor? Por algún motivo la señal está mal. Lo que le quería dar las gracias por esta gran presentación. Me hubiera gustado escuchar esto hace 4 años, donde uno de mis gemelos se le diagnosticó con ADHD, impulsividad, y me sentía perdida. No sabía qué significaba, qué le iba a pasar, no sabía qué hacer. Es maravilloso que estén haciendo esto, lo agradezco mucho. Ahorita ya estamos mucho más cómodos con el diagnóstico. Entendemos que tal vez incluso yo lo tengan. Ahora incluso ya le cambiaron el nombre. Y algo que yo aprendí como madre y como mamá soltera es que sus síntomas eran más fuertes cuando yo estaba teniendo más problemas. Y una vez que yo busqué ayuda para mí misma y sané y me tranquilicé, las emociones de mi hijo estaban muy enlazadas o muy ligadas conmigo. Entonces vi un reflejado en él más tranquilo. Y me di cuenta, yo ya casi no me estoy preocupando por el aspecto académico. Siento que él se va a poner al corriente siempre y cuando él no se sienta excluido, siempre y cuando él no sienta que no pertenece. Si eso llegara a suceder y él sus sentimientos se sientan lastimados, tal vez reconsidere el medicamento. El motivo por el que dejamos el medicamento, hubo un par de motivos. Uno, tuvo una mala experiencia, estaba teniendo pesadillas, y con el segundo estaba bajando de peso de una forma significativa, no tenía apetito.
y decidí que yo quería que él fuera sí mismo. Yo empecé a apoyarlo, empecé a ser voluntaria en la escuela, entendí la dinámica de los maestros y me di cuenta que no era el único. Ahorita es casi una pandemia, ya que muchos niños están pasando por esto. Y la mayor apoyo fue el que yo me regulara, y eso también se veía reflejado en mí. Muchísimas gracias por compartir. Usted mencionó algo que es muy importante y con eso voy a cerrar, es que el apoyo social es muy importante. Vemos que cada vez es más común el recibir apoyo de alguna forma, como sea a lo que tengan acceso y esté disponible para ustedes, en su familia, con sus hijos. Por favor, asegúrense de recibir ese apoyo social, porque ese es un gran factor en el funcionamiento, el funcionar con ADHD o trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, doctor Lazo. Tuvimos a más de 100 personas y pido una disculpa por la función de chat. Voy a investigar para ver qué es lo que pasó y por qué no pudimos tener esa función para ser ciudadanos, que en otros seminarios sí esté disponible. Nuevamente queremos agradecer al Children's Health Council por toda la información. Vamos a compartir esta presentación en los próximos días para que la puedan consultar, y en coordinación con Children's Health Council, el próximo año vamos a seguir colaborando con ellos para seguir brindándoles información en una variedad de temas. Tuvimos el webinar para autismo, lo tuvimos que reprogramar para otra fecha y la vamos a presentar en otoño, además de otros temas que vamos a agregar y que queremos compartir con las familias. Nuevamente, gracias a todas las familias por acompañarnos esta tarde. Gracias al doctor Lazo, a la señorita Bloom, y esperemos que todos pasen una muy buena noche. Mañana tenemos una presentación sobre las transiciones escolares. Esperemos que nos puedan acompañar. Y con eso, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Que pasen buenas noches.